Glory to you, Qué God. lindo, ¿cierto? How beautiful is the Lord. How beautiful. Glory to you. Glory to you, Lord. Glory to you, ¿Cómo no God. alabar al Señor? How we not worship the Lord. ¿Cómo no How adorarlo? we not gonna worship the Lord today. ¿Cómo podemos contener las How we can hold lágrimas those tears, sabiendo todo lo que Él ha knowing hecho all- por nosotros? everything that He has done for us. Que hoy estamos aquí That today we are here porque su mano nos ha because His hands sostenido. have been holding us. Porque todo ha sido posible. Because Porque Él everything lo ha has been hecho possible. posible. Because He made it possible for us. Y lo hizo posible en la cruz. And He did it Amén. in the cross. Amen. Alabado sea el Señor. Blessed be the name of the Lord. Saludamos a todos los que nos ven en el I want to say internet hi to everybody to see it through the media, internet, y los que nos escuchan en la radio. and those who listen to radio all far around the world. Que el Señor nos hable a lo profundo That the del Lord corazón, speak to the deep of our heart. porque su palabra nunca retorna Because vacía His word never came back empty. y porque hoy estamos de celebración, And because today is a celebration. porque tal vez los romanos celebraron Maybe hace 2000 años The la muerte Romans de Jesucristo, celebrated the death of Christ 2,000 years ago. pero desde ese día nosotros But from that celebramos day on, we celebrate la the resurrección y la vida resurrection eterna. and eternal Amén. life. Amen. Y vamos a ir a la palabra And we're going to go to the word of God. y en reverencia a la palabra del And in Señor reverence to the word of the nos Lord, vamos a poner de we're going pie. to stand up, please. Y esta palabra, el Señor me decía, And this word, the Lord was telling me, Jesucristo es nuestro ejemplo. Jesus is our Aleluya. example. Hallelujah. Jesucristo es nuestro ejemplo. Jesus is our example. Y vamos a buscar en la palabra, en Primera de Pedro And we're going to go to 2, 1 Peter chapter 2, verso del 21 al 23. verse 21 to 23. 1 Peter chapter 2, verse 21 to 23. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del And we Espíritu read the word in Santo. the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. For even hereunto will you call, because Christ also suffered for us, leaving us an example, that you should follow his steps, who did not sin, neither was guilt found in his mouth, who when he was revealed, he revealed not again, and when he suffered, he treated not, but committed himself to him, the judged righteously. Amen. Vamos a orar. Let's pray. Señor, esta es tu palabra, Oh Lord, this is your word, Lord. la que siempre nos enseña, The one always teaches, Lord. la que siempre nos habla, That always speak to us, la que Lord. nos corrige, The one who corrects us, la que Lord. nos instruye. The one who instructs us, Lord. Que tu Santo Espíritu en That esta noche The Holy Spirit tonight nos enseñe, Señor, teaches, Lord. lo grande y maravilloso que The eres tú, great and Señor, wonderful that you are, Lord. y cuán agradecidos debemos And estar, how grateful we are with you, Lord. porque tú eres nuestro ejemplo, Because you Señor are our Jesucristo. example, Jesus Christ. Que todo lo que digamos, Señor, That everything that we say here tonight, Lord, sea dirigido por tu be Santo directed Espíritu. by your Holy Spirit. No dejes que nuestra humanidad se Don't ponga let our delante de ti. humanity be in front of you. Sé tu Espíritu Santo ministrándonos en esta Be your noche. Holy Spirit ministers tonight. Y te damos gracias And we give you thanks por la bendición que nos das. for the bless that you give us tonight.
permitirnos predicar tu palabra, to Señor. permit us preach your word today, Lord. Porque aún eso, Señor, Because even that, Lord, no lo we merecemos. don't deserve it. Te damos gloria y We honra, give you Señor, en glory esta and noche. honor tonight. En el nombre de tu Hijo Jesús. In the powerful name of your Son, Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse, You can hermanos. take a seat, my brothers. Alabado sea el Señor. Worship be the name Aleluya. of the Lord. Hallelujah. La palabra nos certifica The word certifies en muchas partes in many de la ways Biblia. of the Bible. Encontramos que mucha gente, We find a lot of people después de que Jesús hablaba after Jesus spoke y daba un discurso, and he gave a preach, la gente quedaba admirada the people was wondering porque era muy elocuente, because he was very eloquent, porque tenía autoridad, because he had authority, porque sus palabras eran claras, because his words were pretty porque clear, sus palabras eran because directas his words were very y direct, porque siempre había una and enseñanza because always was a en todo teaching lo que él in hablaba. everything that he spoke. Por eso That's why él es nuestro ejemplo. he is our example. Y aún en las últimas palabras, And even so, in the last antes de words, morir, before he died, el Señor the Lord siempre habló lo mismo always speak the truth y siempre habló lo correcto. and always speak what it was Y right ese es el ejemplo And that's que the nosotros example tenemos que seguir. that we had to Amén. follow. Amen. Entonces dice Pedro, So Peter said, pues para esto fuisteis that's llamados. why you were called. Nos está hablando a cada uno de He speak to nosotros. every one of us. ¿Y para qué fuimos And llamados? why we were called? Fuimos llamados, We were called. como lo dice la misma palabra Like en the word is Pedro, telling us and teaching us in Peter a seguir los pasos de to Jesús, follow the steps of Jesus porque Él es nuestro ejemplo. because he is our example. Y segundo, And second, dice que Cristo padeció so the por Christ suffering nosotros. for us. Entonces, les tengo una mala noticia, I got a hermanos, bad news for you. que por seguir a To Cristo follow Jesus, vamos a padecer. we're going to have suffering. Si usted quiere seguir el ejemplo de Cristo, If you want to follow the example of Jesus, porque si queremos seguir el ejemplo del mundo, because if you want to follow the example of the world, tal vez suframos, maybe we're not going to suffer that much. pero no vamos a pagar el precio But we're not going to pay the que price Cristo pagó. that Christ paid for us. Amén. Amen. Nadie quiere padecer. Nobody wants to Amén. suffer. Amen. Ninguno de nosotros quiere No padecer. one of us wants to suffer. Pero si queremos But seguir a if we want to Cristo, follow Jesus, Pedro lo dijo, Peter said here very clearly, porque para esto fuimos llamados, that's why we were called. porque también Cristo padeció por Because also nosotros, Christ suffered for us. por predicar el evangelio Because he liked to preach the word. se padece, se sufre, We suffer for them. se pasa tribulación, We got to go through tribulations. se pasa We go humillación, through humiliations. se pasa desprecio. ¿Estamos dispuestos a seguir el Are we ejemplo de willing to Cristo? follow the example of Jesus? Porque Efesios 5:1 nos Because in dice, Ephesians 5:1 say, sé pues imitadores de Dios, como hijos amados. be therefore followers of God as dear children. Dice, sé pues Be imitadores. therefore followers of God. Mire la misericordia Look de the Dios. mercy of God. No nos dijo, sean He didn't iguales. say don't be the same. Aleluya. Hallelujah. Alábelo. Worship the Lord. Praise the Lord. Qué misericordioso How es el Señor. merciful is the God. ¿Sabe por qué? You know why? Porque nosotros no vamos a pasar lo que Cristo Because we're pasó. not going to go to the same suffering that Jesus Porque la Christ went through. humillación que Cristo Because the pasó humiliation that Jesus Christ no la went hemos through, pasado we ninguno haven't de never nosotros. suffered in our lives. ¿O quién de aquí la ha Or who pasado? has suffered. Y a veces nos queremos morir And sometimes we just want to die. cuando alguien nos mira feo, When somebody look at us like cuando the alguien wrong nos way, desprecia, when somebody humiliates us, y no hemos llegado a pasar eso. and we never went through the same thing that Jesus Christ Y did. Él solo nos pide And He's only que asking us seamos
that be imitadores. followers of him. ¿Sabe qué? You know what? ¿Qué es una imitación? What is an imitation? No es algo que es realmente puro, It's not something that is real pure, ni exacto, not even ni exactly igual. and equal. Es algo parecido. It's something that looks like. Y Dios nos pide And God is asking que us tratemos to just try de ser to parecidos be a a Él. followers like him. Mire qué lindo es Dios. How beautiful is God. Imítame Just to follow him como hijos de like the Dios. children of God. Pero Él nos dejó el ejemplo. But he gave us the example. Amén. Amen. Entonces por eso es tan fácil, That's why it's so easy. aunque nos parezca difícil. Maybe it looks hard sometimes, Tenemos el modelo. but we had the example right Cuando there. usted tiene un modelo, When you had an example right there, usted puede ser una copia. you could make a copy. ¿Entiende lo que le estoy Do you diciendo? understand what I'm trying to say? Usted no puede copiar esta You can't botella copy this bottle si usted no tiene if you la don't original. have the original bottle. Nosotros tenemos al We original have the dentro de original nosotros. inside in our body. Amén. Amen. Por eso podemos That's why imitarlo. we can imitate him. La gente del mundo The no lo people puede outside imitar can follow him. porque no lo tienen, no tienen la copia para They don't have the imitarlo. exactly copy to La follow original, him, the perdón. original. Amén. Amen. Qué lindo es Dios, How ¿verdad? beautiful is God. Por eso tenemos que aprender That's why we had to learn a imitar a to Cristo, be a followers of Christ. a hablar como Él habló, To speak like he speak. a caminar como Él To caminó, walk like he walked. a seguir al Padre como Él lo Follow the siguió, Father like the same way that he did. a sentir como Él To siente, feel it the way he feels. a vivir To live como Él vivió aquí en like la the way he tierra. lived here on earth. ¿Sabe por qué? And you know why? Porque tenemos que imitar lo Because bueno. we had to follow what y is no good lo malo. and not what is bad. Alabado sea el Señor. Worship be the name of the Lord. Dice la tercera carta de Juan en el versículo 11. And third John, verse 11. Dice, amados, no imites lo malo, sino lo bueno. Aleluya. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Beloved, follow not that which is evil, but that Alabado which is sea el good. Señor. He that do good is God, but he that do evil Alabado sea. not seeing God. Amen. Tenemos que imitar lo bueno We have to follow what is y good no lo malo. and not what is evil. ¿Por qué? Why? Porque somos hijos de Dios. Because we are children of God. Porque el que no hace lo bueno Because if we y don't do what hace is lo right malo, and do what is no wrong, ha visto a Dios. and haven't never seen Jesus. Ninguno de nosotros ha visto a Dios, Nobody has seen God yet. pero tenemos el ejemplo, But we had the example. tenemos el modelo, We had the Jesucristo, Jesus Christ, el que murió en la cruz, the one who died in the el que cross, pagó el precio the one completo who por paid the price, the nosotros, whole price for us, el que nos the libertó. one who delivered Amén. us. Amen. Por eso tenemos que andar That's why we gotta walk conforme according al to Espíritu the Spirit y no a la and carne. not to the flesh. Por eso tenemos que hablar That's why we need to speak como Cristo. like Christ. ¿Cómo nos identifican a nosotros los How- hijos de Dios? Identify as the children of God Cuando hablamos. when we speak. ¿Verdad que sí? Cuando usted empieza a hablar, la When you gente start empieza a talking, decir, yo no sé, The people start saying, I don't know. usted tiene algo. You look different. You have Yo something. no sé, cuando usted habla, When you speak, usted me transmite una you paz. bring some peace to me. ¿Qué es lo que usted What tiene? is what you got? Yo quiero eso que I usted want the same tiene. thing that you have. Amén. Amen. ¿Sabe qué You quieren? know what they want? Al que tenemos The dentro de one we have nosotros a inside in our body, Jesucristo, Jesus Christ, al Salvador. our Savior. Amén. Amen. Por eso hay que imitar lo bueno. That's why we have to Y no follow lo what is malo. good and not what is evil. Cristo padeció. Christ suffered for us. Dice que Cristo He said padeció that Christ por suffered nosotros. for us.
Él derramó la sangre en la cruz. He gave the blood on the cross. Pagó el precio completo. He paid the whole price. Pero dice en 2 de Timoteo But in 2 Timothy 3:12 3:12, que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. you and all that will live godly in Christ Jesus should suffer persecution. Poderoso Dios. Amen. Todos los que quieran Everyone who wants vivir to live piadosamente, godly in Christ, oiga bien, godly, piadosamente listen good, godly en Cristo in Jesús, Christ Jesus, no en el mundo, not in the world, no en la doctrina de not in the fulanito, doctrine of somebody else, no en las terapias no psicológicas. the psychological therapies. Para vivir piadosamente hay To que live- vivir en To Cristo. live godly, you had to live in Para Christ. nosotros poder hacer lo bueno, To be able to do tenemos what is que good, vivir en we Cristo. need to be in Christ. Para poder hablar como To Cristo, be able to speak like Christ, tenemos que buscar a we had Cristo, to look for Him and follow buscar sus palabras, Him. Look for His word. alimentarnos de su Feed palabra. from His word. Amén. Amen. Pero aquellos que viven en Cristo, For those who live in vuelve y Christ, lo dice la palabra, the word say it again, padecerán they will suffer persecución. persecution. Llevamos sacrificio, We got sacrifice, persecución. persecution. ¿Cómo queremos vivir? How we want to live. ¿Sabe por qué mucha gente You know why so many people se aparta de la they iglesia? move away from Christ and His way? Porque no quiere sacrificio. Because they don't want sacrifice. Porque venir a la iglesia es un To come sacrificio. to church is a sacrifice. Porque buscar a Cristo es un Because to sacrificio. look for Christ is a Porque sacrifice. servirle a Cristo es un To sacrificio. serve the Lord is a sacrifice for Y them. por servirle a Él And for serve the Lord, vamos a sufrir we're gonna suffer persecución. persecution. Nosotros somos súper bendecidos, We are very, hermanos, very blessed, my brother, en este país. in this country. Aquí ninguno ha sufrido persecución. Nobody has suffered persecution. Como muchos que Like a lot of predican el people, they evangelio preach the word of God en Irak, en in Iraq Afganistán, and Iran, Afghanistan, incluso en Colombia. even in Colombia, Y yo sé que en muchos países and I know a lot of countries latinos in Latin America, hay persecución there is persecution contra aquellos que predican el against those who evangelio de preach the word of Cristo. God. Y nosotros podemos venir And we can libremente, come freely, cargar nuestra bring Biblia our own Bible. abiertamente, donde Openly. queremos la podemos We llevar. could take our Bible wherever we want to. Esa es la libertad que That Cristo is the nos ha freedom dado. that Christ has given us. Somos súper We are bendecidos. very blessed, my ¿Y brother. sabe por qué? And you know why? Por el sacrificio en But la the cruz. sacrifice that He paid in the cross. Amén. Amen. No hay sacrificio tan This is not a grande bigger que nosotros sacrifice hagamos that we had did, que Él no haya that He hecho. already did for us. Amén. Amen. Alabado sea el Señor. Blessed be the Lord. Entonces, ¿qué ejemplo So what example vamos a seguir? are we going to follow? A veces estamos dentro de la iglesia Sometimes we are inside the church y seguimos and we follow, todavía siguiendo el ejemplo del mundo. we follow the example of the world. Qué triste es ver How sad is to see en iglesias churches donde en el altar in the altar, hay luces they got lights y una bola de and colores, a live ball like y a en medio de discotheque. la alabanza And in the middle of the worship, parece que fuera una it discoteca. looks like a discotheque. ¿A quién están siguiendo, Who hermanos? they follow? Who are they following? Para predicar el evangelio To necesitamos preach the word, luces we need our discotheque lights y cosas como and esas. things like that. El Señor no tenía ni un lugar donde The recostar su Lord didn't cabeza. have a place to stay.
to lay down. Y donde le tocaba And descansar, whenever he had to lay down descansaba. and take a rest, he would lay down right there. Y estar en la iglesia nos parece un And sacrificio. sometimes being in church is hard for us. Los felicito. I congratulate you. A todos los que estamos aquí, me Everyone felicito that yo is here, también. I congratulate myself too. ¿Sabe por And qué? you know why? Porque sacrificamos esta carne Because we hoy. sacrifice this flesh today. Porque no hay mejor lugar Because it's no better place to be. donde podemos sacrificar Where we can alabanza, sacrifice worship. donde podemos sacrificar Where we agradecimiento, can sacrifice grateful to God. donde podemos llorar y Where we derramar can nuestra cry alma and give our soul to Him. y traer todas nuestras cargas And bring all our que a la casa del troubles to the Señor. house of the Lord. Hoy no conmemoramos ninguna muerte. So that we're not celebrating the dead. Eso ya pasó. That already passed. Eso quedó en el That pasado. was in the past. Hoy estamos Tonight we are celebrando. celebrating. Como todos los días se hay Like que every single day celebrar we had to la celebrate victoria que the Cristo victory nos that dio. Christ gives us. Amén. Amen. Pero no podemos olvidar But we don't please don't forget que Él es nuestro ejemplo. that He's our example. Por eso, hermanos, That's why, my brothers, muchas veces viene el desánimo. a lot of times, sometimes we don't have. ¿Sabe por qué? Porque You know why we quitamos don't los come? ojos de Because we take Cristo. our eyes away from Christ. Porque empezamos a mirar a los hombres Because we start seeing y everybody empezamos else. a mirar todo lo que hay a And we start nuestro looking what alrededor. is around us. Y se nos olvida que And el we que murió forget en la that the cruz one por who died in the nosotros cross for us, fue it was Jesucristo. Jesus Christ. No fue un It hombre, was not a man. fue It was Jesus Jesucristo Christ who died for us. el que me The libertó, one who delivered us. el que me The one sanó, who saved me, healed me. el que me The one who restauró, restored me. el que me ha dado la The vida one who has given me eterna. the eternal life. Por eso yo le animo hoy, That's why I hermano, exalt you. cuando usted empiece a desviarse, When you start moving away from the path, a sentirse desanimado, feeling that you don't want to go, triste, sad, desconsolado, discomfort, desmotivado dismotivated, y tal vez and maybe, también depresivo. and maybe in depression. Cuando empiece a ver los start defectos de feeling- todos sus hermanos, Seeing all the defects in every of your brothers, mire a la cruz. start looking to the cross. Mire a la Come cruz. back and look at the cross. Mire a la cruz para que Look usted at se the cross and you acuerde remember de quién murió por who usted. died for you. Amén. Amen. Alabado sea el Señor. Blessed be the Lord. Te adoramos, Dios. We worship Te you, adoramos, God. We Señor. worship the Lord. Dice el versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Alabado sea el Señor. Verse 22. Who did not sin, neither was guilt found in his mouth. Alabado sea el Señor. Blessed be the name of the Lord. En el cual And the one no hizo he didn't pecado, commit any sin. ni se halló engaño en And su neither was boca. guilt found in his mouth. ¿Sabe, hermanos? You know, my brother, Este versículo, this verse, muchos teólogos a lot of the y theologians, grandes estudiadores de la great palabra studies of the word, han dicho had que said según este that texto according to this verse, lo interpretan they had a wrong como si interpretation. Cristo hubiera pecado. As if Christ was a sinner. Y eso es una And blasfemia. that's a blasphemy. Cuando usted escuche eso, When you hear that, cuando usted alguien le diga que when somebody Cristo sí tell you pecó, that Christ already Él committed no sin, pecó. He never committed sin porque Él fue entregado por su Padre, because he was given by his limpio, Father, clean, puro, pure, sin mancha. without sin. Amén. Amen. Porque Él fue semejante en todo a Because nosotros, he was equal to us in everything, menos en el pecado. unless on the sin. ¿Qué dice What it says, la palabra? the word.
En 2 de Corintios 5:21. In 2 Corinthians, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. for he had made him to be sin for us, who Alabado knew no sea el sin, Señor. that we might be made the righteousness of God in him. Hallelujah. Alabado sea el Señor. Glory to you, Lord. ¿Qué hizo Dios? What God did for us. Entregó a He Jesucristo gave his son, Jesus Christ, para que pagara to pay por todos nuestros for all our pecados. sins. Fue la víctima He was the victim propiciatoria that gave the propitiation para pagar la to justicia de pay the Dios justice of God por los pecados de los hombres. for the sins of the men. Él fue la víctima, He was the victim, pero en él no había pecado. but it was no sin on him. Amén. Amen. Hebreos 4:15 Hebrews dice: 4:15. porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, For we have not a high pero priest sin pecado. which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Amen. Aleluya. Hallelujah. Tenemos un sumo We had a high sacerdote priest que se compadece that he will take care of us de todas En- nuestras even debilidades, our infirmities, que fue tentado that he was en tempted todo, in everything, pero but sin pecado. without sin. Alabado sea el Señor. Which be the name of the Lord. Nunca vaya a creer tal mentira Never believe the lie de que Cristo pecó, that the Christ was a sinner, porque es una blasfemia. because that's a blasphemy. Él es puro, He's pure, santo, holy, sin mancha, without sin. el cordero He is the inmolado whole Lamb que quitó el that pecado took the del sin mundo. of the world. Amén. Amen. Alabado sea el Señor. Blessed be the name of the Lord. ¿Sabe una cosa? Pilatos You know, Pontius Dijo, Pilate said, yo no hallo delito en I él. don't find any guilt on him. Los hombres nunca hallaron The delito en man él. didn't find a guilt on him. Los hombres no pudieron The man, they couldn't encontrar blame him for algo nothing. malo en There was Jesucristo, nothing bad in Jesus Christ. porque no había nada malo, There was nothing bad on him, porque él era santo, because he was holy, puro, pure, sin mancha. without any sin. Lo acusaron, They blame him, pero nadie pudo but nobody comprobar can prove que en él había that he pecado. was a sinner. Nunca nadie lo ha podido Never comprobar. nobody can prove that. Amén. Amen. Por eso dice la palabra que él apareció para quitar That's why the word say that he los appeared nuestros to pecados, take our sins, y que en él and that no in hay him pecado. is no sin. Eso está en Primera de Juan This is 3:5. 1 John. Él apareció He appeared para quitar to take nuestros our pecados, sins, y en él no hay and there is no pecado, sin in him. porque su palabra lo Because his confirma. word confirm that, can prove that. Es tan lindo el Señor He's so que beautiful, como es nuestro sumo because he's sacerdote, our high priest. conoce nuestras He debilidades. knows our weakness. Para eso apareció That's why él, he appeared, para quitar nuestras to take care debilidades, of our weakness, para to ayudarnos. help us. Por eso él no nos exige ser That's why he iguales. don't want us to be like equal like him. Por eso él nos pide que He's lo asking us imitemos. to follow him. Amén. Amen. Porque él sabe que nosotros no podemos Because you know llegar a that la is not estatura in de our él. strength to get to Amén. something high of him.
Las palabras del Señor The en la word cruz, of the Lord in the cross, nadie nobody las puede they repetir. could repeat that. Y no ha habido nadie And que it's las no pueda one who will repetir. repeat the words. Y le voy a poner un ejemplo. And I'm going to give you an example Porque le preguntaba al Señor algo. because I was asking the Le decía, Lord, Señor, Lord, cuando al Señor Jesús when Jesus Christ, lo acusaron, he was blamed, lo azotaron, was punished, lo insultaron, and insulting him, lo abofetearon, smacking, they punched him in the face. el Señor no abrió su boca. He didn't open his mouth. ¿Y por qué? And why? Cuando estaba en las últimas horas de su When vida, he was in his life, moments of his life, Él habló. he spoke. Cuando tal vez Maybe at that point, estaba en los peores He was momentos, in the worst más moment. dolorosos de su the vida, worst moment of his life, y tal vez con menos fuerza. and maybe with less strength. Y venía todo esto a mi It cabeza. came all this to my head. Cuando pensaba en esto, When I was thinking on this, el Señor me dio esto. God gave me this. Cuando alguien va a morir, And somebody gonna die. no sé si ustedes han estado con I alguien don't know, en you sus being with momentos, somebody that has been en los pretty close últimos to die, momentos de in su the vida. last moment of their life. Normalmente esas personas Normally, those people, siempre le piden a la persona con quien they are está, asking the people who's next to them, por favor, please dile a fulanito de tal tell somebody about it, que haga tal cosa to por do mí. this for me. Ayuda a mis hijos. Help my children. Prométeme Promise me que vas a hacer esto that you're por gonna mí. take care of this for me. ¿Sabe por qué? You know why? Porque esa persona Because that person en su lecho de muerte and ya no he puede he hacer can't do nada. anything else. Pero en But Jesucristo in Jesus Christ, fue el caso it's totalmente a contrario. different case. Porque su muerte, en su Because he was lecho de about to muerte, die, las palabras que el Señor the word that he Jesucristo said, decía, tenían vida, they had life. eran They palabras were divinas, words, divine words. eran promesas que se They were iban a cumplir, Promises that were going to be fulfilled. porque la muerte Because the dead no pudo contener can hold el poder de the power Jesucristo. of Jesus Christ. Amén. Amen. Porque era el único que podía hablar Because he was the only one who con was poder y able to speak with autoridad power de and que lo que él authority estaba that what he diciendo was saying, se iba a it was going to be cumplir. fulfilled. Y ningún hombre And en no su man- lecho de No muerte man in his little bed puede decir ninguna he could say palabra any que word se va a that's cumplir. going to be fulfilled. Porque ya lo que no Because hizo, what ya he no didn't lo va a do, hacer. he's not going to do it. Pero el Señor But Jesucristo, the Lord Jesus aún Christ, después de la even muerte, after he died, iba a seguir he was going haciendo. to Amén. fulfill more of his preaching. Hallelujah. Alabado sea el Señor. Blessed be the Lord. Alabado sea el Señor. Blessed be the Lord. Dice el versículo 23. Verse 23. ¿Quién cuando lo maldecían, le maldecían, no respondía con maldición? Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Who, when he was revealed not again. When he suffered, he treated not, but committed himself to him that judged the righteous. Alabado sea el Blessed be the Señor. name of the Lord. Isaías 53:7, And Isaiah 53:7. que dice, angustiado él y afligido, He was oppressed and was afflicted. no abrió su boca. He did not open his Como mouth. cordero fue llevado al He was matadero, brought the land to the slaughter. y como oveja delante de sus And a trasquiladores, sheep before his shepherds enmudeció is known. y no abrió su So he boca. opened not his mouth. Alabado sea el Señor. Blessed be the name of the Lord. ¿Por qué no abrió su boca? Why he didn't open his mouth? Y en sus últimas horas In his last hours, abrió su boca. he opened his mouth. Quiero decirle algo que el Señor me enseñaba. I want to tell you something that the Lord teach me.
Porque de la llenura del corazón habla la boca. Your mouth will up. Amén. Amen. Aleluya. Amen. Porque el corazón de Because in the Jesucristo heart of Jesus Christ, estaba lleno it was full de perdón, of forgiveness, de amor, love, de misericordia, mercy, de compasión. compassion. No había venganza en él, There was no revenge in him. porque a él lo maldecían Because y they él no forsaken him. respondió He didn't con answer. He maldición. didn't say anything bad. Amén. Amen. Mire lo que dice Lucas We were in 6:45. Lucas chapter 6 verse 45. El hombre bueno A good man del tesoro bueno de su out of the corazón good treasure of his saca heart lo bueno. bring forth the El what is hombre good. malo And an evil man del mal tesoro de out su of the corazón evil treasure of his heart saca lo malo. bring out for that which is Porque de la evil. abundancia del For corazón the abundance of the habla la heart boca. his mouth spoke. Él era un hombre bueno He was a good man. y sacó lo bueno de su And he brought out corazón. what he was good in his Ese es heart. el ejemplo That que is the nosotros example tenemos that que we need to seguir. follow. Porque mire lo que dijo en la But cruz. look what he said in the cross. Perdónalos porque no Forgive them, saben lo because que they don't know hacen. what they're doing. Palabras de perdón. Words of forgiveness. De perdón a sus enemigos. Forgiveness to his enemies. Sus palabras estaban llenas de His misericordia. words were full of mercy. Porque ¿qué le dijo al ladrón? Because he said to the De thief, cierto, "For truly, esta truly noche say, estarás tonight conmigo you en will el meet paraíso. in paradise." Palabras de compasión Words of compassion hacia una mujer. to the woman. Reconoció el valor de una He madre. recognized the value of a mother. Reconoció el valor de una He mujer recognized the value of y a de un woman amigo. and a friend. Mujer, he ahí tu hijo. Woman, he is your son. Your friend. Hijo, he ahí tu Son, madre. here is your mother. Luego dice, Elí, Elí, And then he lama said, sabatini, Eli, lama sabatani. que quiere decir, That means- que traducido quiere And decir, translate means, Dios mío, Dios God, mío, God, porque me has why you abandonado. abandoned me? Tengo sed. I'm thirsty. Consumado es, Fulfill this. Padre, Father, en tus manos In your encomiendo mi hands I put my espíritu. spirit. Estas últimas palabras, Those last words, ¿sabe qué you know demuestran? what they show? El carácter divino The de divine Cristo. character of Christ. La dependencia que tenía de su The Padre. dependence that he had for his Father. La The confianza trust y la and seguridad the certainty que él that tenía he had de haber cumplido con to todo lo que el fulfill Padre le what the pidió. Father asked you to do. Por eso su corazón That's why his heart, estaba lleno it was full de amor, of love, de perdón, forgiveness, de misericordia, mercy, de confianza, trust, de seguridad. certainty. Por eso cuando nosotros That's seguimos why el ejemplo de When Cristo, we follow the example of tenemos Jesus, que estar seguros we have to be sure a quienes que estamos who we're siguiendo, following. qué es lo que estamos haciendo What are we doing? y para quién lo And estamos for who haciendo. are we doing it? Amén. Amen. Porque ese sacrificio en la Because cruz that sacrifice in the cross, no se pagó con dinero, it was not paid with money. no se pagó con un sacrificio de pelarse las It was rodillas. not paid with a sacrifice. Como They mucha walk gente in lo your hace knees, por like la a lot of tradición. people do for the tradition, they walk in the knees. Solo se podía It was pagar paid only con un cordero with a perfecto, holy lamb, sin mancha, without any sin, puro, pure, limpio clean, y con sangre. and with blood. Amén. Amen. Filipenses 2:8 And dice, Philippians 2:8 says, y estando en condición de hombre, and being found in a fashion as se a man, humilló a sí mismo, he humbled himself haciéndose obediente hasta la muerte and became obedient unto y death, muerte de cruz. even the death of the cross. Hermanos, esas palabras son fuertes. Those words are pretty strong.
Porque en la condición de hombre Because in the condition of the man, se entregó a sí mismo. he gave himself. Hay que menguar. We had to be humble. Tenemos que menguar. We had to become humble. Para poder seguir a To Cristo, be able to follow seguir el Christ, ejemplo de to Cristo, follow his example, tenemos que we menguar. need to be humble. Tenemos que humillarnos. We had to be humble. Tenemos que aceptar nuestras We had faltas. to accept our sins. Tenemos que reconocer que sin We Él no had lo to podemos recognize that hacer. without him we can't do anything. Amén. Amen. Y yo le pregunto a And I usted, ask you today, my brother, ¿usted está dispuesto are you willing a seguir a Cristo? to follow Jesus A Christ? pesar de lo que usted está viendo. Even that you see in what we're talking about here? A veces los hijos Sometimes our children son el ejemplo are the example de los padres. of the parents. Sometimes. 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 Exactly. Pero ¿por qué son el ejemplo? But why they ¿A are the qué, example? ¿A qué me refiero? What I'm trying to say here is A veces usted mira a los hijos sometimes you see the y children, son como una gota they're like drop. de usted, You o sea, de la mamá o del from papá. mom on that, Se parecen, tienen muchas they características. look like, Actúan. they act like, A eso me refiero. and that's what I'm Actúan, referring to. They act like, hablan. they speak, Cuando se enojan When como, they're angry, como uno se they enoja. almost get angry the same as we do Porque somos el ejemplo. because we are the example. Pero ¿quién es nuestro ejemplo? But who's our example? ¿A quién vamos a seguir? Who are we going to follow? ¿A quién vamos a mostrarle al Who mundo? are we going to show to the world? ¿Nos estamos mostrando a Are nosotros showing ourselves o estamos mostrando el ejemplo de who are Cristo? follow or showing the testimony of Christ? Amén. Amen. Hoy escuchaba algo I was listening to something today. cómo estos hombres de la prosperidad How these men of the prosperity, manipulan a la gente. they manipulate the people. Cómo lo siguen How they follow them. multitudes. Multitudes follow them. Y yo decía, And I was saying qué triste, how sad it is. porque no han conocido a Cristo, Because they didn't know Jesus Christ. porque están siguiendo a un hombre. Because they are following a man. Y hay unos que aseguran y And these dicen, people that they say, decían, es que yo he sentido a I Dios, feel God. es que yo he visto esto, yo he visto I see aquello, this, I see that. y son explotados And they're being exploited by them, por esos for líderes those leaders. y los defienden And they defended them. y pueden atreverse hasta dar They la can't vida even por try ellos, to give their life for porque them. muchos lo decían. Because a lot of people Yo say, daría mi vida I will por give él. my life for that man. Eso es lo que se está viviendo hoy en la That's what we iglesia, live in hermanos, these days in the church, my brothers. porque se están siguiendo a hombres, Because they are following men. porque se ha olvidado mirar a la To look cruz. at the cross. ¿Quién fue el que hizo el Who was the one who sacrificio? made the sacrifice? ¿Quién for us? derramó la Who sangre? gave the blood for us? Se ha olvidado la We have iglesia forget, the church have de been mirar a la forgetting cruz To look at the cross. y de seguir al To ejemplo. follow the example. Amén. Amen. Es duro, It is hard. pero esa es la realidad de But that's the muchas reality of a lot iglesias. of churches these days. Están siguiendo They are hombres following men y no a Cristo. and not Christ. Pero aquí se sigue a Cristo. But we Amén. follow Christ here. Aleluya. Amen. Hallelujah. Y mire lo que nos dice la palabra And look what the word say here. en Marcos 8:34. Mark chapter 8 verse 34. El Señor Jesús llamaba a la gente, a sus discípulos. And when he called the people unto ¿Y qué him, les dijo? Si alguno quiere venir and en he pos called de his mí, disciples, if you want to follow me, niéguese a sí mismo, deny yourself, tome su cruz take your cross y sígame. and follow me.
Alabado sea el Señor. Blessed be the name of the Lord. Tome su cruz, no la mía. Take your cross. Tome su cruz Take your own cross y sígame. and follow me. Porque ¿sabe qué dice Mateo 10:38? Because you know Matthew 10:38 say, Que el que no toma la and cruz he that take not his cross y sigue en pos de mí, and follow after me, no es digno de mí. it is not worthy of me. Léalo bien. Read it again. Mateo Read it again. 10:38. Matthew 10:38. El que no toma su And he cruz that take not his y cross sigue en pos de mí, and follow after me no es digno de mí. is not worthy of me. Él no nos dijo, He didn't say, toma mi cruz, take my cross, porque la cruz de él fue diferente. because his cross was very different. Porque la cruz de él fue para salvación y Because his vida cross was for eterna. salvation and eternal life. Alabado sea el Señor. Blessed be the name of the Lord. Porque su cruz Because his cross fue la que cambió la it was what historia. changed the history. Porque su cruz Because his fue la cross, que nos cambió a It was what nosotros. changed us. Pero nosotros podemos seguir su But ejemplo, we can follow his example. hablando como él habla, Speak like the way he speaks. actuando como él Acting actúa, the way he acts. perdonando como él Forgiving like the perdona, way he forgives. amando como él ama, Love the same way that he loves. teniendo misericordia como él Have tiene mercy the misericordia. same way he had mercy with us. Ese es el ejemplo That que is él the nos dejó. example that he left us. Alabado sea el Señor. Blessed be the name of the Lord. Sus palabras His words cambiaron mi vida, will change my life. me sanaron, They heal me, me restauraron restore me, y me salvaron. and save me. Y yo sé que a usted también. And I know that he did the Por same eso thing usted to está you. hoy That's aquí. why you are here today. Hoy no celebramos We're not un celebrating. día más. one Como more decía day. la hermana Marina, Like esto no es un Sister viernes Marina más. was saying, it's not just like other Friday. Hoy estamos aquí Today we are here porque estamos recordando, because we are remembering, conmemorando commemorating todo lo que Dios, everything that God, por amor from His love a nosotros, to us, entregó, He gave. que fue su Hijo It was His Son, Jesucristo. Jesus Christ. Por eso no hay nada, That's why hermanos, there's nothing que nos pueda that could separar separate us del amor from de the love Dios. of God. Nada. Nothing. No hay There prueba, is no hay proof. There's no tribulación, tribulation. no hay insulto, There's not insult. no hay No, it's not ofensa, offense. no hay There's no desprecio nothing que me puedan that robar will take me lo que and Cristo steal hizo por what mí en la Jesus cruz. Christ did for me on the cross. Por eso yo le exhorto That's hoy, what I hermano, exhort to you, my brothers and sisters. no quiten los ojos de la Don't take cruz, your eyes from the cross, porque la cruz fue la que te libertó, because the cross was the one who delivered you. porque la cruz es la que nos The da la cross is the victoria one who gives us the victory. y nos ha dado la And victoria y va a give us the seguir victory. dándonos He's la gonna victoria. continue giving us the victory. Amén. Amen. Vamos a ponernos de Let's pie y stand vamos a up orar and we're gonna pray. y a darle gracias And a we're gonna give Dios, thanks to God. porque es lo único que podemos That is the hacer. only thing we can do. Amén. Amen. Vamos a adorar al Señor. Let's worship the Lord. Aleluya. Te adoramos, Dios. Let's give you praise, Lord. Te adoramos, worship you, Señor. We worship you, God. Solo podemos darte The gracias, only thing we Dios. can do, Lord, is give you thanks. Fue en la cruz It was on the cross que tú crucificaste, that you Señor, crucified, my Lord, todas nuestras all our debilidades. weaknesses. Fueron tus maravillosas It was palabras your wonder words las que rompieron ese velo, that break the veil, las que hicieron la tierra temblar that tremble the earth, y las que abrieron la puerta al and that cielo. open our door to heaven. Gracias, Dios, Thank you, Father, por la salvación. for the salvation. Gracias por el perdón de Thank you nuestros for the forgiveness pecados. of our sins. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Maribel, sí, por favor, cantas esa última alabanza, We're gonna sing the last. Marina. Vamos a despedir
este culto we're dándole gonna gracias a finish the Dios. service, giving thanks Con to esa God. alabanza tan With hermosa. that beautiful song. Porque fue el sacrificio que Él It hizo en was la the cruz. sacrifice that he did in the cross. Porque fue por ti Because y it was por for mí you and me que Él murió en la That he cruz. died in the cross Para darnos la vida to give que us hoy life tenemos. that we have. Amén. Amen.